Bien, gracias. Pues yo quiero no tan solo agradecer a los señores senadores la hospitalidad, sino también reconocer esa humildad que tienen al invitarnos en esta ocasión a participar con nuestras experiencias, con nuestro conocimiento en estas iniciativas. También agradecer a todos los compañeros que han aportado sus conocimientos que son de gran utilidad. Bien, hay una teoría del derecho que dice que el derecho evoluciona de acuerdo a las circunstancias, al lugar y al momento determinado. Y el derecho agrario mexicano no debe estar exenta de esta evolución. Estoy convencido de que no debe cambiar, no se debe transformar, se debe de evolucionar y estamos ante la posibilidad de crear una ley moderna y eficaz que garantice los derechos humanos de los sujetos agrarios, pero a la vez que también omita violar los derechos humanos de los que no son sujetos de derecho agrario. ¿Cómo llegar a ello? Creo yo que es algo sencillo. No tenemos que importar ni tenemos que allegar cuestiones relativas a otras ramas del derecho, tampoco así a otros países. Nuestro derecho agrario tiene principios muy específicos y principios que debemos respetar. Recuerdo rápidamente que en 1915, cuando se crea esta ley, y todavía antes, cuando Luis Cabrera, autor de la primera ley agraria, intentó en 1912 aprobar esta ley ante la Cámara de Diputados, que no la logró, en el que él llamaba a la reconstitución de los ejidos como medio para suprimir la esclavitud de hecho que se vivía. ¿Cómo lo ignoraron? ¿Cómo decían que esa ley violaba otras garantías? Él decía que se tenía que privilegiar la función social de la tierra sobre otros aspectos. Y cada uno de los principios que él dio están fundamentados, están muy precisados. Él defiende por qué por qué las tierras, propiedad social, deben ser imprescriptibles, inembargables, por qué tienen que ser derechos propios. Y creo yo que debemos de retomar estos principios y crear un punto de equilibrio para esta ley y así garantizar los derechos humanos que están garantizados en el artículo 27 y que no los vamos a descubrir, no los vamos a inventar. Basta leer el artículo 27 constitucional, basta leer la exposición de motivos de ese artículo, basta leer los debates previos a la aprobación de esa reforma constitucional. Y yo quisiera rápidamente nada más mencionar algunos aspectos que creo que violan de estas leyes, esos derechos humanos garantizados a los ejidatarios. Uno, en la ley del senador Monreal, nos dice que la propiedad de los ejidos podrá acreditarse con la resolución presidencial y las actas de delimitación y destino que no pasó el procede. Todos sabemos, los que nos dedicamos a esta materia agraria, que el acta de nacimiento de un ejido es la resolución presidencial y es bastante riesgoso y perjudicial el permitir que se acredite con las actas de delimitación del procede. ¿Por qué? Porque a muchos ejidos no incorporaron parte de sus tierras, aunque se hayan incorporado al programa, y con esto le estamos dando entrada, estamos abriendo la ventana que sean privadas de esas tierras de las que ya son propietarios por resolución presidencial. Otra cuestión que yo veo bastante riesgosa y que puede ser perjudicial para los ejidos es la incorporación de la sociedad conyugal. Y no me refiero a que no se proteja al cónyuge, es una cuestión completamente distinta. Pero esto tiene su esencia y tiene el por qué nació así como derecho propio. De un ejidatario no se podrían hacer 2 ejidatarios. De un padrón de 50 ejidatarios, si 20 estaban casados por sociedad conyugal, no se podrían hacer 70 ejidatarios. Y la Ley Federal de Reforma Agraria lo dice expresamente. El que obtenga derechos agrarios se entiende por casado por el régimen de separación de bienes. Entonces, jurídicamente, yo no vinculo cómo podrá entrar la sociedad conyugal
cuando la asociación conyugal es legal y voluntaria, y en este caso no sería legal ni voluntaria su incorporación. Otra cuestión que creo que sí se debe de tomar, que nuestra ley vigente carece y que si bien estas iniciativas, es lo relativo a las sucesiones agrarias. La ley vigente se queda corta en cuestión de las sucesiones agrarias, incluso la disposición actual es violatoria de los derechos humanos garantizados en el artículo 27 constitucional. Actualmente el artículo 27 constitucional es más amplio. No se puede que un ejidatario o un comunero en vida pueda disponer de sus tierras vendiéndolas parcialmente y al momento de fallecer no lo puede hacer y dejar en una indefensión a su familia. Esto creo que es un punto a su favor, pero hay que tener cuidado también en cómo se legisla. Otro punto importante que creo yo que se debe de considerar es hasta dónde se cubren los derechos inherentes a la calidad de ejidatario. ¿Por qué? La ley actual y estas reformas, ambas, nos hablan de los derechos comunes y dicen que un ejidatario que venda su parcela o adopte el dominio pleno y que carezca de derechos comunes pierde la calidad de ejidatario. Y estamos cayendo en la incongruencia, en el absurdo, que ya hay ejidatarios sin ejidos. ¿Por qué? Hay ejidos donde no hubo tierras de uso común y vendieron todos los ejidatarios sus parcelas o optaron el dominio pleno. ¿Y qué está pasando con aquellos bienes ejidales como el salón ejidal, la UAIM, el salón de la juventud, las reservas de crecimiento? O sea, ¿de quién van a ser propiedad si ya no hay ejidatarios? O sea, es un absurdo, es una total incongruencia. Algo que lastima mucho a los ejidos actualmente es la prohibición de parcelar o la nulidad los bosques y selvas. Y ojo, esto se ha estado manejando con una bandera de protección del medio ambiente y no es así. El parcelar lo ha definido la Suprema Corte. El parcelar es determinar una porción territorial para que sea usufructuada individualmente. No habla de un cambio de uso del suelo. Entonces, y efectivamente prohíbe, por un lado, el parcelamiento, pero permite que se destinen a zonas de asentamiento humano. Y otra cuestión, lo discrimina frente a otros sujetos del derecho. La ley vigente y estas dos iniciativas contemplan bajo el régimen de propiedad privada una cantidad de 800 hectáreas a favor del sujeto de propiedad privada. ¿Y cuáles son los efectos y por qué digo que perjudican a los ejidatarios en este caso? Porque no les dan valor a las tierras y fomentan la irregularidad. ¿Qué pasa con ese tipo de tierras? Siempre llega una persona y dice: réntamelas para yo sacar lo que es la leña muerta y te doy 2, 3 pesos al año. Y el ejidatario termina cediendo sus derechos de uso común en 2 y 3 pesos porque ellos no tienen ningún beneficio. O empiezan en la irregularidad los parcelamientos de hecho, cuando, insisto, el parcelar no significa cambio de uso del suelo. ¿Qué significa? Y cierro con esto, porque me podría ir por días y por semanas. ¿Qué significa respecto a este último artículo? Se tendría que ver y tendremos que tener la conciencia que nuestra legislación agraria va a regular la tenencia de la propiedad social y tenemos con ello que evitar las irregularidades que tanto nos perjudican a todos, aunque no seamos sujetos del derecho agrario. Pues en resumida cuenta es mi participación y vuelvo a agradecer la atención. Gracias. Creo que tienes que tomar un avión, ¿verdad? En 2 minutos más o menos. Sí, vengo de la ciudad de Aguascalientes, mi nombre no lo dije, es Cuitláhuac López Flores. Exacto, es lo que te iba a pedir, Cuitláhuac. Sí, y tenemos 26 años en esta materia, tanto en el sector público, privado y de la academia. Cuitláhuac, qué bueno que viniste, qué bueno que comentaste estos temas tan trascendentes, tan importantes. Sí, claro. Me queda clarísimo la resolución presidencial, pero ¿podría aplicar en aquellos casos que no haya resolución presidencial solo? O sea, que se privilegiara
obviamente la resolución presidencial, pero hay muchos casos donde el procede sí les dio certeza a algunos núcleos agrarios que no tenían resolución presidencial. Es que en todos los casos es requisito sin excepción la existencia de esa resolución presidencial. Y contrario a esto, no puede haber propiedad de tierras sin resolución presidencial, pero sí hay, y se han dado casos, de que hay resoluciones presidenciales y ejido sin tierras, porque nunca se ejecutaron esas resoluciones. Y aquí, para no tenerle temor a la certeza jurídica de que si pretendemos hoy en día que ejecutar esa resolución, la SEDATU, al menos hasta la administración pasada, contaba con un programa que se llama COSEMER, Solución de Conflictos Sociales en el Medio Agrario. Y las tierras que ya no se podían entregar por la ejecución o que iban a causar un gran conflicto social eran indemnizadas. Ahí había un fondo de dinero, que es la otra solución que se le puede dar. Insisto, creo que todo está cubierto en las leyes y en los principios. Ahora falta que las personas que integran las instituciones y que litigamos esto tengamos el conocimiento adecuado para esto. Gracias a usted. Bien, muchas gracias. En el orden que